Antes de comenzar la exposición sobre el tema del Evangelio que debemos predicar, le sugerimos ver antes en este canal el video titulado Cómo trazar o distribuir bien la palabra de Dios para entender la Biblia. Le ayudará a una mejor comprensión. En la descripción encontrará el vínculo al video mencionado. Estudio del concepto Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Los diccionarios definen la palabra Evangelio como buenas nuevas, es decir, buenas noticias, un buen mensaje. Algo que se da a conocer y la información es buena noticia para quien la escucha. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? Literalmente la palabra Evangelio aparece aproximadamente 109 veces en la Biblia Reina Valera de 1960 y exclusivamente en los libros de Mateo a Apocalipsis. ¿Por qué solo en estos libros? Porque Mateo a Apocalipsis se escribieron en griego y la palabra Evangelio viene del griego, no del hebreo en que se escribió mayormente Génesis a Malaquías. Decimos mayormente porque una pequeñísima parte del llamado Antiguo Pacto se escribió en arameo. ¿Significa esto que solo hay buenas noticias en los libros de Mateo a Apocalipsis? No, por el contrario. El conocimiento de buenas nuevas, es decir, enterarse de alguna buena noticia, se observa en toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis encontramos buenas noticias. Por ejemplo, cuando Dios le promete un hijo a Abraham. Esto fue buena noticia para Abraham. También cuando Jacob se entera que su hijo José estaba vivo, fue una buena nueva. ¿Aparece la expresión buenas nuevas en los textos de Génesis a Malaquías? En 1 de Samuel 31:9 leemos: Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. A quien le cortaron la cabeza a los filisteos fue a Saúl, el primer rey de la nación de Israel. Esto fue buena noticia para los filisteos, enemigos de Israel. En Isaías 61:1 encontramos una profecía que dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La expresión buenas nuevas fue traducida de la palabra hebrea basar, y esta profecía tuvo cumplimiento en Lucas 4:18 que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En este caso, la expresión buenas nuevas fue traducida de la palabra griega evangelizo. Entonces, si bien en Isaías escrito en hebreo la palabra es basar y en Lucas escrito en griego la palabra es evangelizo, ambas significan en su respectivo idioma buenas nuevas, y en este caso se refieren a la predicación del Evangelio por parte del Señor Jesús. Otros ejemplos de la expresión buenas nuevas en el Antiguo Pacto los vemos en Salmo 68:11 que dice: El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. En Proverbios 25:25 dice: Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Entonces, cuando observamos la palabra evangelio o la expresión buenas nuevas, no siempre se refiere al evangelio de Jesucristo, es decir, la palabra evangelio, que significa buenas noticias, no tiene un significado universal, sino que debemos precisar a qué buenas nuevas, a qué evangelio se refiere. Y esto nos lo dirá el contexto de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un pasaje que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo y se utiliza la expresión buenas noticias. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 3:6: Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. No obstante,
cuando algún predicador de alguna denominación habla del Evangelio y se le pregunta cuál Evangelio predica, se sorprende y no considera la posibilidad de que exista más de un Evangelio. Reflexionemos en algo. ¿Cómo se expresó Pablo de los que predicaban un evangelio diferente al que se debe? La respuesta la encontramos en Gálatas 1:8, que dice: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Traducido maldito en las Biblias Reina Valera de 1862 y 1865. Entonces, es importante saber cuál evangelio debemos anunciar. ¿Cuántos evangelios debemos distinguir para comprender mejor la palabra de Dios? Debemos distinguir y comprender los siguientes evangelios. Primero, el evangelio del reino o evangelio del reino de Dios, que es el relativo al reino de los cielos. 2. El evangelio de Dios. 3. El evangelio de Cristo o de Jesucristo o de la gracia de Dios. 4. Evangelio de la circuncisión y 5. Evangelio de la incircuncisión. Analicemos cada uno de estos evangelios. Evangelio del reino o evangelio del reino de Dios, relativo al reino de los cielos. Este evangelio fue anunciado por los profetas desde la antigüedad. Por lo tanto, debemos analizar pasajes en el antiguo pacto para comprender a qué se refiere. Es oportuno mencionar que la expresión reino de los cielos solo se encuentra en el libro de Mateo, que presenta precisamente al Señor Jesús como Rey de Israel. Bien, nos apoyamos en esta ilustración y vemos en la Biblia que en el principio, aquí en esta línea de tiempo, tanto Adán, Set, Noé y Sem, antes de llegar a Abraham, por decir de una forma, todos eran gentiles. Es decir, no había un pueblo elegido por Dios, siendo Abraham quien fue el primero a quien Dios eligió para formar la nación de Israel, aquí, y le dijo, en Génesis 12, del 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En pocas palabras le dijo, la nación de Israel es la que reinará sobre la tierra. Otros pasajes acerca del reino de Dios, del reino de los cielos, son los siguientes. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En Daniel 7, 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Isaías 9, del 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. También en Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Deuteronomio 11:21, para que sean
vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Isaías 14, el 1 al 2. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Isaías 61, del 6 al 7. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En los pasajes mencionados vemos claramente un rey, un salvador prometido a la nación de Israel, pero al Israel santo, al remanente que haya guardado los mandamientos de Dios, así como los que hayan creído que el Señor Jesús es el Mesías, que hayan creído en su nombre, Yahshua, la salvación enviada por Yahweh, por Jehová o Jehová, los que creyeron en su nombre, en su poder, en su autoridad y obedezcan sus mandamientos, y así Israel será una nación santa y un reino de sacerdotes, y las naciones le servirán, pues saldrán de las tinieblas y reconocerán la luz. Entonces, en el Evangelio del Reino debemos tener presente dos aspectos importantes. Primero, un rey prometido a la nación de Israel, que es el Señor Jesús. Y segundo, las naciones servirán al Israel salvo, al remanente. Así podremos entender pasajes como Mateo 15, 21 al 29, que dice: Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Note cómo ella lo reconoce como Señor y descendiente de David, y también reconoce a los judíos como sus amos, porque las naciones le servirán en el milenio. Ella era cananea, gentil, no judía. Por eso recibió el milagro, pero eso era en esa dispensación. En la presente dispensación las cosas cambian. Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, es decir, fue ministro de la circuncisión, que son los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué promesas? Pues ser un reino de sacerdotes, una nación santa, el especial tesoro, ser bendición a las naciones a través de Israel, etc. Pero los suyos lo rechazaron, los judíos. La circuncisión rechazó a su rey. ¿Estaba profetizado que el Señor Jesús hablaría a Israel en nombre de Dios? Leemos en Deuteronomio 18, del 15 al 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces está la profecía de que el Señor Jesús
sería ministro de la nación de Israel. ¿Quién fue el precursor de la predicación del reino de los cielos? Juan el Bautista. En Mateo 3, del 1 al 3 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice pues que Juan el Bautista fue enviado por Dios a predicar que el reino prometido a Israel se acercaba. ¿Por qué? Porque el Mesías, el Rey de Israel, el Salvador, ya había nacido, por lo cual los judíos que quisieran formar parte de Israel, del Israel santo, del reino de sacerdotes y de la nación santa, debían arrepentirse, es decir, cambiar su forma de pensar, creer y obedecer a Dios, y en consecuencia bautizarse confesando sus pecados en esa dispensación, ser sumergido en agua para cumplir con el ritual de consagración sacerdotal contemplado en Éxodo 29:4, que dice: Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Recordemos que Aarón y sus hijos fueron designados por Dios para ser sacerdotes. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar que el reino de los cielos se acercaba, ¿sabía él quién era el Mesías? No sabía. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento y perdón de pecados y predicaba: Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero al principio de su ministerio no sabía que el Señor Jesús era el Mesías, sino hasta después que le bautizó y vio al Espíritu Santo permanecer sobre el Señor. Así leemos en Juan 1:31 al 34, que dice: Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Después que el Señor Jesús, como sumo sacerdote que ha de ser, como se le describe en el libro de Hebreos, cumplió la ley y se bautizó, obviamente que sin confesar pecados ni arrepentirse. Después de eso comenzó a predicar, igual que Juan el Bautista, las buenas nuevas para la nación de Israel, o sea, comenzó a predicar que el reino de los cielos se acercaba. En otras palabras, empezó a predicar el evangelio del reino. Como dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Marcos 1:14 al 15 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Después que el Señor Jesús eligió a sus 12 apóstoles, también estos predicaban el evangelio del reino. En Lucas 8:1 leemos: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. En Lucas 9, del 2 al 6 dice: Y los envió a predicar el reino de Dios, refiriéndose a los 12 apóstoles, y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Como vemos, el evangelio del reino de los cielos o el evangelio del reino de Dios
son sinónimos para referirse a las buenas nuevas de la cercanía de la instauración del reino prometido por Dios a la nación de Israel. ¿Por qué además de predicar el evangelio del reino de Dios o del reino de los cielos, sanaban a los enfermos? ¿Acaso solo para demostrar su poder? Dice en Mateo 11, versículos del 1 al 5. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué Juan el Bautista preguntó eso y por qué esa respuesta del Señor Jesús, que se refiere a la sanación de enfermos? La respuesta a tales interrogantes la encontramos al considerar lo siguiente. Primero, Juan el Bautista, al ser enviado por Dios para predicar que el reino de los cielos se acercaba, sabía que con el reino llegaría el rey, el Mesías. Por eso consagraba a los judíos que creían bautizándolos en agua para ser una nación santa y un reino de sacerdotes. También sabía, por estar declarado por Dios, que los sacerdotes debían ser físicamente perfectos. 2. El Señor Jesús no le dijo textualmente, cuando le preguntó si él era a quien esperaban, no le dijo el Señor: sí, yo soy el Mesías que esperan. Pero al mencionar las señales que él estaba haciendo, que a los pobres era anunciado el Evangelio y los enfermos serán sanados, le dio una pista inequívoca de que él era el Mesías, el Rey de Israel. Es decir, esa era la respuesta era afirmativa, que él era el Rey, el Mesías. 3. Entonces, si estaba por comenzar el reino de sacerdotes, estos debían ser especímenes físicamente perfectos, sin defectos. Por eso sanaban a todos los que creían en las buenas nuevas para Israel. El Mesías estaba por sentarse en su trono de gloria. A esto se refiere también Éxodo 28:1, cuando dice: las vestiduras de los sacerdotes harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Es la designación de Aarón y su descendencia para ser los sacerdotes. Luego, en Levítico 21, del 16 al 21 leemos: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones, es decir, ninguno de los sacerdotes que tengan algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O mejor dicho, ninguno de los descendientes de Aarón que deberían ser sacerdotes, si tenía algún defecto, no podía ofrecer el pan de su Dios. Continúa, dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Entonces, por eso el Señor Jesús respondió así a Juan el Bautista cuando éste le preguntó si era él a quien esperaban, al Rey de Israel, al sumo sacerdote que encabezaría el reino de sacerdotes. Entonces, si Aarón y su descendencia fueron designados como para ser sacerdotes de Dios, sin embargo aquí les pone una restricción diciendo que si tenían algún defecto no podían hacer todo lo que aquí menciona en este pasaje. Entonces, por eso es que el Señor estaba sanando a todos, iban a ser físicamente perfectos. Esto es por lo que se refiere al Evangelio del Reino de Dios, relativo al reino de los cielos, anunciado por los profetas desde la antigüedad. Veamos ahora el Evangelio de Dios.
La expresión Evangelio de Dios aparece 7 veces en la Biblia y es empleada por Pedro y también por Pablo. Encontramos su descripción y sus elementos en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4, donde se describe qué es el Evangelio de Dios. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este Evangelio, el Evangelio de Dios, es mayormente de conocimiento, de información. Por sí solo no produce salvación. Tiene que haber fe en algún otro Evangelio, ya sea Evangelio del Reino o Evangelio de Cristo, dependiendo del tiempo, de la dispensación. En este Evangelio, en el Evangelio de Dios, no hay llamado a realizar alguna acción, no hay instrucción ni llamado a realizar algo, sino solamente creer el mensaje. ¿Por qué decimos que por sí solo nos salva? Porque hay personas que creen que el Señor Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, y que resucitó de los muertos, pero si no confían en que Él pagó por sus pecados, no son personas salvas. Entonces, este Evangelio, el Evangelio de Dios, es una base de conocimiento para obtener un beneficio superior. Es decir, ese conocimiento junto con otro Evangelio produce la salvación. Contrario a este Evangelio de Dios, en el Evangelio del Reino sí hay que realizar algo. Por ejemplo, Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento y a bautizarse. La gente escuchaba el mensaje y si creían, procedían a bautizarse, que es una obra de la ley, es decir, la fe demostrada con obras. Lucas 7, 29 al 30 dice: Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. De acuerdo a Romanos 1, del 1 al 4, el Evangelio de Dios tiene los siguientes 3 elementos. 1. Jesús es de la descendencia de David. 2. Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Y 3. Estaba profetizado en el antiguo pacto. Si la promesa del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado de los muertos y de la descendencia de David según la carne, se encuentra en el antiguo pacto por haber sido profetizado, no se considera ningún misterio o secreto. ¿En dónde encontramos información al respecto? En Jeremías 23 del 5 al 6 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey. Ahí vemos que el Mesías desciende de David. Continúa: el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. También en Jeremías 33, 15 al 17 dice: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Luego, en Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:7 dice: Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En 2 Samuel 7, del 8 al 16 dice: Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además,
Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Aquí habla otra vez la profecía de que el Mesías desciende de David en cuanto a la carne. Y continúa el pasaje: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Con esto último vemos que no se refiere a Salomón, el hijo de David, sino se refiere a un reino eterno que corresponde al reino del Señor Jesucristo. Dice acá: ahora y de la resurrección, estaba profetizado que Cristo moriría por el pecado de Israel. No hay secreto ni misterio en ello. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 53, del 3 al 10, que es un pasaje muy conocido, dice: despreciado hablando del Señor Jesucristo cuando murió, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice Isaías, judío, refiriéndose a la nación de Israel, por su pueblo. Estaba profetizado que moriría. Y continúa: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí vemos que vivirá por largos días después de haber puesto su vida en expiación. Está hablando de la resurrección también del Señor Jesucristo. En Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor Jesús se refiere posteriormente a este evento, pero respecto de sí mismo. Dice Mateo 12:38 al 40, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió, el Señor Jesús, y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, el Señor Jesús se refirió aquí que Él iba a morir y el tercer día resucitar. Pedro habló acerca de lo profetizado por David. En Hechos 2:25 al 27 dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua.
y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, que su cuerpo se descomponga, que se corrompa. Esto haciendo referencia al Salmo 16:10, Pedro predica lo siguiente, en Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y continúa Pedro, aquí en Hechos 2, del 29 al 33, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, les está diciendo, David continúa enterrado, ¿verdad? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, es decir, David profetizó que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su cuerpo no se descompuso cuando el Señor Jesús murió. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, en la fiesta de Pentecostés, cuando el Señor Jesús envió el Espíritu Santo. En Hechos 2. Pedro aquí ahora sí predica la muerte y resurrección del Señor, quien resucitó y subió al cielo, cumpliendo la promesa que Dios hizo en el antiguo pacto. Es decir, predica ahora el Evangelio de Dios, es decir, el Señor Jesús desciende de David en cuanto a la carne, y también la resurrección del Señor profetizada en el antiguo pacto, que son los elementos del Evangelio de Dios, como vimos. El Señor Jesús desciende de David en cuanto a la carne, y es el Hijo de Dios resucitado de entre los muertos. Eso estaba profetizado en el antiguo pacto. ¿Por qué decimos que Pedro ahora sí predica eso? Porque eso no lo había predicado antes, y a eso se refiere la pregunta. ¿Predicó esto Pedro antes de Lucas 24? No. Recordemos que los discípulos del Señor, aunque profetizado, no sabían que moriría, les era encubierto, por lo tanto lo ignoraban. Juan el Bautista, el Señor Jesús y los 12 apóstoles predicaron el Evangelio del reino de Dios, del reino de los cielos, que básicamente era creer que el reino prometido por Dios para Israel estaba cerca, si creían el mensaje predicado desde la antigüedad. Se arrepentían de sus pecados cambiando su forma de pensar y se lavaban, es decir, se sumergían en agua para perdón de los pecados y debían hacer obras que evidenciaran su cambio de pensamiento, o sea, debían guardar la ley. Pero al principio, la buena nueva de la cercanía del reino de Dios no incluía predicar la muerte y resurrección del Señor Jesús. De hecho, como ya citamos, Juan el Bautista, siendo el precursor del Evangelio del Reino, al principio no sabía que el Señor Jesús era el Mesías, sino hasta después que le bautizó y todavía después le mandó preguntar si él era el Mesías. Tampoco los apóstoles, si bien predicaban las buenas nuevas de que el reino de Dios estaba cerca, no anunciaban que el Mesías iba a morir y resucitar, aunque como ya vimos, también estaba profetizado. Fue necesario que el Señor Jesús, después de resucitado, les enseñara, abriendo las Escrituras, que su muerte era necesaria, y así estaba profetizado. Incluso ni sus propios discípulos creían que Él había resucitado, pero cuando lo vieron, creyeron. Leamos aquí en Lucas 24, a lo que se refiere. Dice, en Lucas 24, del 1 al 53, dice, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, ellos creían pues que Él era el Mesías y no sabían, ser encubierto, ignoraban que el Señor Jesús iba a morir, por eso la sorpresa. Y continúa diciendo, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer?
Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En esas tres secciones de la escritura estaba profetizado pues que el Señor iba a morir, a resucitar y que era descendiente de David en cuanto a la carne. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, entonces, al haber comprendido la necesidad de la muerte del Señor y su resurrección, ahora el mensaje es ampliado. Es decir, primero ellos no entendían que iba a morir, predicaban la cercanía del reino de los cielos, el arrepentimiento y el bautismo en agua, pero primero no predicaban en el Evangelio del Reino la muerte del Señor Jesús. Pero ahora, ya que entendieron porque Él les explicó, el mensaje que predicaban es ampliado. Ahora Pedro les predica a los judíos no solo el Evangelio del Reino de los cielos, sino que incluye también el Evangelio de Dios. Reiteramos, aunque primero solo se predicaba el Evangelio del Reino, ahora se incluye al mensaje, a la buena noticia, el Evangelio de Dios. Y observe cómo les predica la crucifixión del Señor, no como un mensaje de regocijo por la salvación, sino como un reclamo y reproche. Los hace responsables de matarlo. En Hechos 2:22 al 23 dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por eso, cuando Pedro les hace del conocimiento a los judíos que habían matado al Mesías, a su rey, a quien venía a dar cumplimiento al reino, ¿qué hicieron los judíos que creyeron? Dice en Hechos 2:37 al 38. Al oír esto se compungieron de corazón, es decir, sintieron como un golpe, una emoción fuerte, pues, por el enterarse que habían matado al Mesías, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, los manda a hacer lo que conforme al programa para Israel estaba declarado por Dios. En otras palabras, el programa del reino de Dios continuaba. Serían y serán un reino de sacerdotes y una nación santa, guardando los mandamientos, la ley dada a Israel, solo que el mensaje fue ampliado. Observe cómo no bastó creer en el Evangelio de Dios para ser salvos. Es decir, no bastó que ellos creyeran que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, descendiente de David, y que había resucitado, sino que Pedro los manda a obedecer el Evangelio del reino. No les ofrece la salvación por haber creído que el Señor descendía de David y había resucitado. Tampoco les ofreció la salvación solamente por confiar en lo que el Señor hizo en la cruz, es decir, pagar por sus pecados. Cuando ellos preguntaron: ¿qué haremos?, ¿acaso su respuesta fue: crean lo que el Señor Jesús hizo por ustedes en la cruz y serán salvos? No. Les dijo: arrepiéntanse y bautízanse, lo que corresponde al programa del Evangelio del Reino de Dios, porque esperarían al Mesías para reinar. Pero aún, todo lo anterior, como vimos, seguía siendo algo ya profetizado.
Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, es decir, no era una novedad, no era algo que Dios no hubiera ya declarado, solo que ellos lo ignoraban, pero ya estaba todo eso profetizado en los libros del Antiguo Pacto. Muchas personas no creen en que Dios ha revelado gradualmente su propósito y niegan la enseñanza dispensacional de la palabra de Dios, argumentando que Pedro y Pablo predicaron exactamente lo mismo y creen erróneamente que solo hay un evangelio. Esa declaración es imprecisa e inexacta, porque si bien ambos predicaron el evangelio de Dios, Pablo no predicó el evangelio del reino, ni Pedro predicó el evangelio de la gracia de Dios revelado a Pablo, que veremos un poco más adelante. La confusión de algunos surge, por ejemplo, al leer el siguiente verso. Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí se refiere a que Pablo primeramente perseguía a la iglesia de Dios y ahora predicaba la fe que antes asolaba. Ese pasaje se refiere a que Pablo ahora predicaba lo que antes odiaba, y lo que antes odiaba era el evangelio de Dios, es decir, que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios resucitado de los muertos. Pero ahora, al ser convertido por Dios, predicaba el mensaje que primeramente rechazó. Esto lo vemos en Hechos 9, 19 al 22, que dice: y hablando de Pablo, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo, que es Pablo, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En Hechos 17, del 1 al 3 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vemos aquí el Evangelio de Dios, pues. En Hechos 18, del 4 al 5, dice: y discutí en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, queda expuesto hasta aquí el Evangelio de Dios, también anunciado desde la antigüedad por los profetas. Veamos ahora el Evangelio de Cristo o de Jesucristo o Evangelio de la gracia de Dios. Este Evangelio no es profético como el Evangelio de Dios o el Evangelio del reino. El término aparece 16 veces y solamente en las cartas de Pablo. Podemos mencionar 5 características al respecto. 1. Es una dispensación particular del Evangelio encomendado a Pablo. 2. Contiene la información de que Cristo murió por nuestros pecados. 3. El término es equivalente a la gracia de Dios. 4. Es la más clara y abundante manifestación de la gracia de Dios en la historia de la humanidad. 5. Revela la salvación de los gentiles con independencia de Israel. Se suele decir que el Evangelio de Dios y el Evangelio de Cristo es lo mismo porque Jesús es Dios. Es cierto que el Señor Jesús es Dios. No obstante, ya vimos cómo se describe el Evangelio de Dios y observamos cómo estaba profetizado desde la antigüedad. Romanos 1, del 1 al 2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ya vimos que Pablo predicaba lo que antes odiaba. Gálatas 1:23, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, es decir,
la fe del Evangelio de Dios. Vimos también que el Evangelio de Dios estaba profetizado, pero Pablo recibió la revelación y el encargo de predicar además algo nuevo, no profetizado, algo que había sido un misterio, el Evangelio de Cristo. Es decir, mientras que el Evangelio de Dios no era un misterio y Pablo lo predicaba a partir de que el Señor lo convierte en Hechos 9, lo que sí era un misterio es lo que a Pablo se le reveló y comisionó, el Evangelio de Cristo. En Efesios 6, 19 al 20 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En 1 Corintios 9, 17 al 18 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 1 Corintios 2 del 7 al 8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Al respecto, podemos decir que Satanás sí conocía el Evangelio del reino. Bueno, el pasaje aquí anterior dice, la que ninguno de los príncipes, o sea, el diablo y sus demonios de este siglo, de este mundo, conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Expliquemos un poco al respecto. Podemos decir que Satanás sí conocía el Evangelio del reino, es decir, la promesa de Dios a la nación de Israel de convertirlo en un reino de sacerdotes y una nación santa, gobernando sobre las otras naciones. Y también conocía el Evangelio de Dios. El Señor Jesucristo desciende de David en cuanto a la carne y es el Hijo de Dios resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. Y aún así Satanás consintió y o quizá procuró la muerte del Señor Jesús. Pero el Evangelio de Cristo no estaba profetizado. El Evangelio de Cristo forma el cuerpo de Cristo, destinado a reinar en los lugares celestiales. Ejercitemos un poco nuestro entendimiento. Imaginemos qué pensaba Satanás hasta Hechos 8, o todavía incluyendo Hechos 8. ¿Sabía del propósito de Dios para recuperar los cielos, las regiones celestes? No, porque aún no había sido revelado. A Israel le fue prometida la tierra, no los cielos. Pensemos en esto. En Hechos 8 ya ocurrió la rebelión satánica en los lugares celestiales. Satán logró que muchos ángeles lo siguieran. Ellos no serán redimidos, no tendrán segunda oportunidad. Entonces, ¿cómo consideraba el enemigo los cielos? De alguna forma se sentía cómodo y pensaba seguir gobernando con sus ángeles en los lugares celestes, en específico el primero y segundo cielos. ¿Por qué? Porque Dios no había revelado su propósito de recuperar el dominio de los lugares celestiales, en donde se encuentran los gobernadores y potestades de las tinieblas. Como dice, si no mal recuerdo, Efesios 6:12. Entonces, en Efesios 6, entonces, se había revelado por los profetas su propósito de darle la tierra a Israel. Por eso Satanás siempre quiso destruirlo, o sea, a Israel. Pero no estaba o no conocía el propósito de Dios de recuperar los cielos. Por eso Satanás detesta el Evangelio de Cristo, y es a lo que se refiere 1 Corintios 2, 7 al 8, repetimos que dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, es decir, Satanás y sus demonios no sabían, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás no sabía el misterio oculto, la sabiduría oculta, el secreto guardado en Dios.
De haberlo sabido, quizá no hubiera estado a favor de la cruz, de la muerte del Señor. Quizá no hubiera entrado en Judas Iscariote. Pero en la mitad del libro de Hechos, Dios nos deja saber que tenía un secreto guardado, algo que no había revelado y lo reveló a Pablo, el misterio oculto, el Evangelio de Cristo, el cual, al ser creído de verdad, producirá que el creyente sea tomado por el Espíritu Santo y sumergido, es decir, bautizado en el cuerpo de Cristo, y ascenderá al cielo con Cristo para esperar el arrebatamiento y transformación de su cuerpo mortal para gobernar las regiones celestes con el Señor, regiones que ahora gobierna el enemigo con sus ángeles. Bueno, creo que hay mucho más al respecto, pero creo que la idea principal sí la estoy comunicando para que usted reflexione más al respecto. Por otra parte, en 1 Corintios 1:17, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No dice cuál Evangelio, pero si no incluye el bautismo en agua, se refiere al bautismo de Cristo. Y queda confirmado con el siguiente versículo, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo se gloría en la crucifixión, no como Pedro, que les reclama a los judíos la muerte del Mesías. Observamos el Evangelio de Cristo en Romanos 3:23 al 25, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es diferente del Evangelio del Reino y del Evangelio de Dios. La esencia del Evangelio de Cristo es la gracia de Dios para salvación. La expresión gracia de Cristo y Evangelio de Cristo son intercambiables, como vemos en Gálatas 1 del 6 al 9, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Aquí pudiera ser del Evangelio de Cristo, porque vamos a ver que es como un sinónimo. Y repito, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, o sea, la gracia de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que sabéis recibido, sea anatema. Entonces Pablo dice: solo hay un evangelio. Sí, pero Pablo le dice esto al cuerpo de Cristo, para nosotros. En la presente dispensación solamente hay un evangelio que nos salva. Hechos 20:24 nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, se refiere al Evangelio de Cristo. ¿Y qué Evangelio predicaba? De que no debemos alejarnos, es decir, de que no debemos predicar algo diferente. ¿Cuál es el que debemos predicar? ¿En dónde está resumido? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice claramente cuál es el Evangelio que predica Pablo, el apóstol de nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, para que no haya ninguna duda. Qué bueno que está expresamente descrito, y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, que predica Pablo, del cual no debemos alejarnos ni apartarnos, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado. Si no habéis creído en vano, es decir, hay que creer de verdad. Y ahora lo describe: porque primeramente les he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora bien, estaba profetizado que el Hijo de Dios, que Cristo moriría por los pecados de su pueblo Israel, y también que resucitaría. Entonces, ¿por qué Pablo le llama misterio, secreto? Porque lo que no estaba profetizado es que los gentiles, es decir, todos los que no son de la nación de Israel, como nosotros mexicanos, también se beneficiarían de ese sacrificio sin necesidad de ser prosélitos, sin necesidad de convertirse al judaísmo, sin necesidad de demostrar su fe a través de obras para obtener salvación. Nadie sabía que el cuerpo de Cristo se formaría de judíos y gentiles en cuanto a la carne. No estaba profetizado que la iglesia gobernaría en los cielos con Dios. Algunos versículos que hablan de esto son Efesios 3 del 5 al 9. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire cómo dice, contrariamente a lo que vimos en el Evangelio del Reino o al Evangelio de Dios, que estaba profetizado, aquí dice, en el Evangelio de Cristo o de la gracia de Dios, dice, es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, es totalmente opuesto. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice Pablo, o sea, a partir de él, de ese tiempo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese era un secreto que Dios mantenía oculto. Dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya vimos cuál Evangelio, cuál es. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y es inescrutables, es decir, que no podemos ir a buscarlas en el Antiguo Testamento. Pablo es el que las está revelando. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces está muy claro, era un misterio escondido en Dios, un misterio, como dice al principio, que no se dio a conocer en otras generaciones, no estaba profetizado, es un misterio revelado a Pablo. Dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, contrariamente a Santiago 2:24, que él escribe a las 12 tribus de Israel y dice que sí requieren demostrarse la fe con obras. Es distinto. Gálatas 3:27 al 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados, es decir, sumergidos, incorporados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. En el cuerpo de Cristo no hay judío ni griego, no hay gentil. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo es una entidad especial, pues diferente de Israel. Segunda de Corintios 5:11, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros ya tenemos las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, donde estamos sentados con Él, ahora a partir de que somos salvos. Así dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo no es la revelación de la gracia de Dios, sino la manifestación más clara de la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre se ha manifestado, pero en la dispensación de la gracia de Dios es más evidente en la presente.
Es decir, no debemos pensar que en el antiguo pacto no existe o no se evidencia la gracia de Dios. Esa es la naturaleza de Dios, ser misericordioso. Éxodo 34, del 6 al 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Jonás 4:2: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que los perdonaría, por eso se molestó. Sabía de la gracia de Dios. En la presente dispensación, si le agregas algo a la gracia de Dios, cesa de ser solo gracia. Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, en la dispensación de la gracia de Dios se revela más claramente. Tan es así que simplemente nos manda a creer sin hacer nada. Nos justifica solo por la fe en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nos justifica solo por creer y confiar en que Él ya nos reconcilió con el Padre por la entrega de su vida y su resurrección al tercer día. Y la instrucción es no hacer nada para ser salvo, porque si le agregamos algo como requisito para ser salvos, arruinamos la gracia. A eso se refiere el siguiente verso, Gálatas 5:44. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando alguien cree que por hacer buenas obras o guardar los mandamientos va a ser salvo. No estamos diciendo en ninguna forma que no hagamos obras, hay que hacerlas, hay que procurar la santidad, pero no vamos a ser salvos por eso. El pago fue hecho por el Señor Jesús y es un regalo, la vida eterna. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es hecha clara, pues, la gracia de Dios es más evidente, testificada por la ley y los profetas. Como vimos ya, o sea, testificada por la ley y los profetas, vimos ahorita, leímos que en la antigüedad los profetas dieron testimonio de que la gracia de Dios y su misericordia siempre existe, pero ahora se ha manifestado, ahora es mucho más evidente. Es decir, se ha hecho obvia la gracia, la justicia. La justificación por fe sin obras predicada por Pablo hace la gracia más evidente, hace que la gracia sea manifiesta. El hecho de que no tengamos que hacer nada hace evidente la gracia. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tanta equivocación y error hay en la actualidad que si se le pregunta a una persona si es salva y responde que sí, la justificación más común al preguntarle ¿por qué es salva? Tiene que ver con algo que ella hizo. Lo más común es porque yo me bauticé, es decir, hizo una obra de la ley. La mayoría de ocasiones se trata de porque yo hice esto, porque yo algo. Es decir, se trata de mí, no de lo que Cristo hizo. Y en eso está la confusión de pensar de que por la salvación viene por algo que hagamos y no por lo que hizo el Señor Jesús. Bueno, hasta aquí la exposición del Evangelio de Jesucristo, de Cristo o de la gracia de Dios. Continuamos. Entonces dijimos poder encontrar o debemos comprender los siguientes evangelios: Evangelio del Reino o Evangelio del Reino de Dios, relativo al reino de los cielos, que ya vimos, el Evangelio de Dios que ya lo vimos, y el que vimos también, el Evangelio de Cristo o de Jesucristo, de la gracia de Dios.
Nos falta el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Bueno, recordemos algunos aspectos del evangelio del reino o evangelio del reino de Dios relativo al reino de los cielos. Este evangelio estaba profetizado. Juan el Bautista fue el precursor, predicado por el Señor Jesús, predicado por los 12 apóstoles para Israel. Tiene que ver con que será un reino de sacerdotes, una nación santa. Se requiere arrepentimiento y bautismo en agua. Son justificados por gracia, pero deben mostrar su fe con obras, guardar la ley. Habla también de un rey de Israel, el Mesías. Las naciones le servirán. Israel habita la tierra prometida y hay bendición a las naciones a través de Israel. Es el evangelio del reino de Dios. En el evangelio de Dios vimos también que estaba profetizado. Está descrito en Romanos 1 del 1 al 4. Los elementos es que el Señor Jesús desciende de David en cuanto a la carne por ser hijo de María. Es el Hijo de Dios resucitado de entre los muertos, Mesías, el unigénito, y se incorporó al evangelio del reino. También Pablo lo predicó. O sea, este evangelio fue incorporado a este. Ahora, el evangelio de Cristo o de Jesucristo o de la gracia de Dios, su esencia la vemos en Romanos 3, 23 al 25. Ese es solo un versículo que habla de eso claramente. La justificación por gracia a través de la fe en la sangre, sin obras. Contrariamente a justificados también por gracia, pero es necesario fue necesario que demostraran su fe con las obras, es decir, con obediencia a la ley, con guardar los mandamientos. Contrariamente acá, y precisamente para provocarlos a celos, pues el Señor nos dijo a nosotros, justificación por gracia a través de la fe en la sangre sin las obras. Es decir, fe en que el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre por la entrega de su vida. No profetizado, era un secreto, un misterio, contrariamente al Evangelio del Reino y el Evangelio de Dios, que sí estaban profetizados. No estaba profetizado, un secreto, un misterio, fue revelado a Pablo. Incluye el Evangelio de Dios, es decir, también se incluye en el Evangelio de Cristo y forma el cuerpo de Cristo, que es la actual iglesia, la congregación, que significa congregación, y tiene destinado a tener una morada celestial. Entonces falta por describir el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. ¿En dónde se mencionan estos dos evangelios? En Gálatas del 1:11 al capítulo 2, versículo 10 leemos: Mas os hago saber, hermanos, que él está hablando Pablo, que escribió Gálatas, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí está hablando del Israel de Dios, el remanente. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé
llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Observe por qué Pablo les expone en privado lo que él está predicando en los gentiles. ¿Acaso, si fuera el mismo mensaje, el Señor Jesucristo dijo que les había comunicado todo lo que recibió del Padre a los apóstoles? Pero Pablo les expone en privado lo que él predica entre los gentiles, porque era un mensaje distinto. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Mire aquí cómo se dividen: para que nosotros fuésemos a los gentiles, Pablo y Bernabé, y ellos, es decir, Jacobo, que es Santiago, Pedro, Cefas y Juan, dice, y ellos a la circuncisión. Es decir, Pablo a los gentiles, Santiago, Pedro y Juan, como aparecen en los libros, de hecho, en lo que se denomina Nuevo Testamento, y ellos a la circuncisión. Es decir, Santiago, Pedro y Juan escriben a la circuncisión porque ellos se dirigen a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahora, es importante tener en cuenta que solamente hay un versículo quizá que nos dice cómo debemos estudiar la Biblia, y es 2 de Timoteo 2:15, que dice en la Reina Valera 1909: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien. Eso es muy importante, trazar bien la palabra de verdad. Trazar es hacer una línea. La palabra aquí de la cual viene trazar, que se utilizó en el griego, significa hacer un corte así estricto, ¿verdad? Entonces, los 66 libros que contiene la Biblia, los podemos trazarlos de la siguiente forma. En el Antiguo Pacto, para Israel, vemos en estos libros ley, profecía, historia, sabiduría y poesía, desde Génesis hasta mediados del libro de Hechos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros para los judíos. En Hechos es un libro de transición. No podemos ir y tomar todo lo que está escrito en Hechos porque es un libro de historia, y la transición incluye la caída de Israel y la revelación a Pablo del Evangelio de la Gracia. Es un libro de transición, el libro de Hechos. Los libros de doctrina para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, actualmente para nosotros, es de Romanos a Filemón, que son las 13 cartas de Pablo, la doctrina para el cuerpo de Cristo. Pero, sin embargo, Pablo también les escribió a los judíos, o sea, tenemos que distinguir, por ejemplo, aquí en Romanos del 9 al 11, capítulos 9 al 11, Pablo les está hablando a los gentiles, pero está describiendo qué es lo que pasó con la nación de Israel. De hecho, Pablo también, antes de ir con los gentiles, vemos en el libro de Hechos que fue primero a los judíos a predicar
el Evangelio de Dios. Cuando lo rechazaron es cuando ya se va a predicar a los gentiles. Y en el libro de Hechos, por ejemplo, hay algunos libros que fueron escritos en el tiempo que se narra en el capítulo 19 de Hechos. Entonces no podemos decir que en el libro de Hechos ya no corresponde para la iglesia, sino que tenemos que verlo como el libro de transición. Por eso aquí le puse el mismo color de acá de café con los libros de verde. Es un libro transicional para ver qué es lo que pasó con Israel y cómo Pablo se va a los gentiles, pero Pablo también les escribió a los judíos. Es importante tenerlo en cuenta. Y los últimos libros de Hebreos a Revelación son para Israel, son para la semana 70, cuando está el problema de Jacob, y aquí regresan las obras. Aquí habla Pedro, por ejemplo, del sacerdocio, lo cual acá Pablo no lo trata. Entonces, nos queda pendiente el Evangelio de la circuncisión y el Evangelio de la incircuncisión, como vimos que habla ahí en Gálatas 2. Y para esto vamos a hacer la siguiente ecuación. El Evangelio, si sumamos el Evangelio del reino más el Evangelio de Dios, nos da el Evangelio de la circuncisión. Y el Evangelio de Cristo o de Jesucristo de la gracia de Dios más el Evangelio de Dios nos da el Evangelio de la incircuncisión. Para recordar podemos ilustrarlo de la siguiente forma. Y perdón por la forma en que lo ilustro, pero creo que así a mí no se me olvida de esta forma. Bueno, vamos a representar el Evangelio de la circuncisión y el Evangelio de la incircuncisión con este pay. Un pay tiene principalmente, se forma de lo que es la base, la orilla del pan y el contenido. Igual la base que es la orilla del pan y el contenido. Entonces, ambos evangelios tienen el Evangelio de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo desciende de David, es el Hijo de Dios resucitado de los muertos, y es el Cristo, es el Mesías, el ungido. En ambos evangelios creemos en el Evangelio de Dios. Pero acá, además del Evangelio de Dios, se le agrega el Evangelio del reino. Ese es el Evangelio de la circuncisión, el Evangelio que se predicó por Pedro y los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles, una vez que sabían que Él había resucitado a los muertos, una vez que entendieron, se le agregó el Evangelio de Dios al Evangelio primeramente predicado, que era el Evangelio del reino. Entonces, como vemos, el Evangelio del reino más el Evangelio de Dios es el Evangelio de la circuncisión. Compuesto, o cuál es el contenido del Evangelio de la circuncisión, que el Señor Jesucristo desciende de David en cuanto a la carne y es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, resucitado de entre los muertos. Y el Evangelio del reino es pues que contiene lo que vimos aquí, tiene que ver con todo esto, estaba profetizado, es para Israel, tiene que ver con el reino de sacerdotes, la nación santa, la justificación por gracia, mostrada con obras. Y de hecho, este evangelio es el que se va a predicar en la semana 70 de Daniel. El evangelio de la incircuncisión, como vimos, contiene que Cristo, al decir Cristo, ya creemos, estamos invocando el Evangelio de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el descendiente de David en cuanto a la carne, Hijo de Dios resucitado de entre los muertos. El Evangelio de nosotros en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero basta que nosotros creamos en ese mensaje para ser salvos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es por gracia de Dios, sin demostrar nuestra fe como tiene que hacer en este evangelio. Entonces aquí vemos
lo que contiene el Evangelio de Cristo o de Jesucristo. La justificación por gracia en la sangre del Señor Jesucristo era un secreto, un misterio revelado a Pablo. Entonces, este es el Evangelio de la incircuncisión encargado a Pablo. Aquí está la diferencia, ambos contienen el Evangelio de Dios, pero el contenido cambia. Algo muy importante es que no son opcionales. O sea, yo no puedo decir, a mí me gusta más este y yo voy a ser salvo por porque no estamos en otra dispensación. No puedo, este es para los judíos nada más, por eso se llama de la circuncisión, y este es para los gentiles, predicado por Pablo, encargado a Pablo. Cualquier persona que quiera ser salva en este tiempo tiene que creer Una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, comienza la predicación de este evangelio. En conclusión, evangelio significa buenas nuevas, una nueva noticia que es buena información para quien la escucha. En la presente dispensación llamada de la gracia de Dios, no se debe creer ni predicar el evangelio de la circuncisión como medio de salvación, sino para conocimiento, no para ser salvo a través de dicho evangelio. El evangelio que se debe predicar es el evangelio de la incircuncisión, a grado tal que si un judío, inclusive, desea ser salvo, es este evangelio el que debe creer, el de la incircuncisión. Una vez cerrada la dispensación de la gracia de Dios, comenzará la semana 70 de Daniel o el problema de Jacob, y entonces se volverá a predicar el evangelio de la circuncisión para ser salvo. Todo aquel que quiera ser salvo deberá demostrar su fe haciendo obras, guardando los mandamientos de Dios. Si usted aún no se considera salvo o tiene dudas al respecto, aproveche el regalo gratuito de Dios y crea con todo su corazón en la simplicidad del evangelio de la incircuncisión que en la actualidad nos salva y que encontramos resumido en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que menciona que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Mesías, murió también por nuestros pecados, no solo por los de los judíos. Es decir, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por ser pecadores, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Mensaje tan sencillo, pero tan manipulado, tan ignorado. Ya no siga dogmas, rituales, religiosidad, sino confíe solamente en que la vida del Hijo de Dios, entregada por la de usted en la cruz, es suficiente, pleno y único pago que Dios recibe a cambio para darle a usted la vida eterna. Haga obras buenas, pero sepa que no son para su salvación, sino para que Dios reciba la honra y gloria que merece, para que el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, sea exaltado. Gracias, el Señor Jesús le bendiga.